La oscura verdad detrás de Roblox, donde la realidad supera la ficción. ¿Te gusta jugar Roblox? En Enigma Mitológico sabemos que en el vasto universo digital existen rincones donde la inocencia se disuelve y la línea entre lo virtual y lo real se desvanece. Roblox, la popular plataforma de juegos en línea, esconde tras su fachada colorida y amigable una verdad escalofriante, relatos perturbadores sobre juegos malditos y entidades demoníacas que acechan a los jugadores más incautos. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. The Mimic, un portal al terror. Uno de los relatos más aterradores en los foros de Roblox es el de The Mimic, un juego aparentemente simple que se ha convertido en una leyenda urbana. La historia comienza con un grupo de amigos que, buscando emociones fuertes, deciden adentrarse en este enigmático juego. Lo que no imaginaban es que estaban a punto de abrir una puerta hacia el horror más absoluto. A medida que avanzan en el juego, los jugadores se ven envueltos en una atmósfera opresiva, sombras que se deslizan por las paredes, susurros que sumergen de la oscuridad y una constante sensación de ser observados los convierten en presas del terror. Pero lo más aterrador está por llegar. De repente, una figura humanoide comienza a perseguirlos. Su rostro es una máscara grotesca, sus movimientos espasmódicos y su mirada penetrante los llena de pánico indescriptible. La entidad conocida como The Mimic imita sus movimientos, se burla de sus miedos y se alimenta de su terror. Los jugadores intentan escapar desesperadamente, pero The Mimic los acecha implacablemente. Uno a uno caen víctimas de la entidad, sus gritos resonando en el vacío digital mientras son arrastrados hacia un destino desconocido. El último jugador, consumido por el horror y la desesperación, cierra la sesión, jurando no volver jamás a ese juego maldito. Sin embargo, el terror no termina ahí. El jugador que logra escapar descubre que las sombras del juego ahora lo persiguen en la vida real. Susurros que solo él puede escuchar, figuras deformes que aparecen en el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado lo atormentan día y noche. Desesperado, busca ayuda en foros de internet, donde encuentra a otros jugadores que han vivido experiencias similares tras jugar de The Mimic. Juntos descubren que el juego no es solo una experiencia virtual, sino un portal a una realidad paralela plagada de entidades malignas. Las historias de estos jugadores son aterradoras. Algunos sienten un frío antinatural en sus hogares, otros ven objetos moviéndose solos y algunos afirman haber sido tocados por manos invisibles. La evidencia es irrefutable. The Mimic no es solo un juego, es una puerta al horror que ha sido abierta en su mundo. A medida que la oscuridad se apodera de sus vidas, los jugadores toman una decisión desesperada. Reunidos, planean cerrar el portal de The Mimic abierto. Saben que es una misión peligrosa, pero es su única esperanza de salvación. Aunque logran cerrar el portal, el terror que vivieron deja cicatrices emocionales profundas, recordándoles la fragilidad de la realidad y el poder del miedo para consumirlos. Más allá de The Mimic, un abismo de terror. Pero The Mimic no es la única historia aterradora en las profundidades de The Roblox. Otros juegos como Slender y The Hotel también han protagonizado relatos espeluznantes que dejan helados a los jugadores más valientes. En Slender, los jugadores se encuentran en un bosque brumoso, perseguidos por una figura alta y delgada que emerge de la niebla. Y en The Hotel, se adentran en un hotel abandonado, plagado de espíritus malignos que buscan atrapar a los incautos. Lo que hace que estas historias sean tan aterradoras es que no son solo ficción. Muchos jugadores afirman haber vivido experiencias paranormales mientras jugaban estos juegos. Reportes de susurros en los auriculares, figuras que aparecen en las pantallas y sensación de frío inexplicable han alimentado la leyenda negra de Roblox. Algunos creen que estas entidades digitales son algo más que simples códigos. Sugieren que podrían ser puertas a otras dimensiones o manifestaciones de energías negativas. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura:
El terror que acecha en Roblox es tan real como el miedo que sienten los jugadores que se atreven a enfrentarlo. La historia de The Mimic y los demás juegos malditos de Roblox nos recuerdan que la línea entre lo virtual y lo real es más difusa de lo que pensamos. El terror que se esconde en estos juegos no es solo producto de la imaginación, sino que pueden tener repercusiones en el mundo real. Es crucial ser conscientes de los peligros que acechan en Internet y tomar las medidas necesarias para protegernos. La oscuridad siempre está ahí, esperando una oportunidad para entrar en nuestras vidas y sembrar el terror. Y en Roblox, como en cualquier otro lugar, debemos estar preparados para enfrentarla. Roblox, más allá de ser una plataforma de entretenimiento, se ha convertido en un caldo de cultivo para historias de terror que nos recuerdan que la oscuridad puede esconderse incluso en los lugares más inesperados. La línea entre lo virtual y lo real se vuelve cada vez más difusa, y la pregunta que surge es: ¿hasta dónde llega el poder de la imaginación para crear terror? Espero que este video te haya gustado. No olvides compartirlo y apoya este canal con tu valioso like. Yo soy César y esto es Enigma Mitológico, y sigue viendo nuestro siguiente video. Esperamos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.